Bueno, llegó el momento de hablarte de esta comparativa entre H-Pool versus Chia Core o Core Pool, como le llaman normalmente. Fíjate, aquí tengo las dos plataformas. Tengo experiencia ya farmeando en ambas plataformas. Recuerden que Core Pool salió después de H-Pool. H-Pool tiene mucho tiempo en el mercado. Pero aquí quiero hablarte de mi experiencia entre una y otra y darte al final mi punto de vista y decirte cuál vale la pena. Recuerda que si decides meterte, ya sea en H-Pool o en Core Pool, esto queda bajo tu responsabilidad. A nadie le digo que se metan porque es un riesgo farmear tanto en H-Pool como farmear en Chia Core, que ese era el nombre que tenía cuando inició Chia Core. Voy a empezar mostrándote puntos positivos y puntos negativos. Primero voy con los puntos positivos. Primer punto positivo, que ambas pagan. Las dos pagan. En Core Pool no he podido cobrar porque solamente he generado esta cantidad 0.005372, que esto sería aproximadamente unos $3. A ver, sí, creo que a como está el precio actual, que al día de hoy está a $600, serían $3 con 22 centavos, vamos a decir. En H-Pool sí he cobrado. Fíjate cuánto he generado hasta el día de hoy. Mira, he generado esta cantidad, que si lo llevo a dólares, serían esto por 600, serían $76. Esto pasa porque en H-Pool, fíjate que aquí dice que yo tengo 72 TB, creo que así que se dice, vamos a decir terabyte, que me siento más cómodo, pero porque es casi lo mismo. En H-Pool yo tengo 72 terabytes, pero yo no tenía esta cantidad. Yo tengo esta cantidad porque me vi forzado a meter toda mi potencia de farmear hacia H-Pool, dado a que Chia Core colapsó en el día de ayer. Sus servidores se cayeron. He tenido muchos problemas. Duró como 2 o 3 horas. Los servidores en el suelo, y yo desde que veo que los servidores se caen, pues yo apago el minero, es decir, yo apago el software, así sea con H-Pool, porque en H-Pool también me ha pasado. H-Pool a veces los servidores se caen, la página tú entras y te da un error, pues yo lo que vengo es cierro el minero, porque tú no sabes si tú estás farmeando para ello en ese momento, y no es obligado a que si la página se cae a que tú sigas farmeando, porque tú no sabes si se está generando dinero. Más en mi caso, que ya yo cuento con una buena cantidad en H-Pool, ya yo tengo 72 terabytes. Así soy yo. Pero en cuanto a cuál de las dos se caen, ambas se caen. Lo que sí he visto que Core Pool ha tenido un problema serio, porque fíjate, donde ellos están hablando de mantenimiento y hablan como de que hay fraude, como que hay usuarios que están tratando de duplicar la cantidad de plot, y están tratando de engañar a esta pool, a Core Pool, y ustedes saben que si hay engaños, pues el pastel tiene que repartirse en más personas. Yo, por ejemplo, que estoy farmeando de manera seria, sin tratar de robar, pues lo que a mí puede tocarme se lo llevaría ese pillo que está intentando poner plots de más o duplicar sus plots. No sé cómo Core Pool lo hace, pero el punto positivo es que ambas pagan. Punto negativo, que los dos servidores se caen. Tanto H-Pool como Core Pool, las dos se caen. Sí he visto de que esta ha tenido una caída muy fuerte, porque fíjate, actualmente está completamente caída, pero te da opción de tú poder entrar a tu cuenta y ver que tus monedas están allí, es decir, tus monedas no se han perdido. Supongamos que ellos decidan cerrar la página para siempre, pues
ese dinero que yo farmeé, ahí yo duré 2 días, casi 3 días para conseguir este monto y aproximadamente tenía unos 10 terabytes. Con 10 terabytes logré farmear esta cantidad que ustedes vieron cuánto hizo. Sin embargo, en HPool me ha ido mucho mejor porque lógicamente tengo allí, empecé a farmear con 50 teras, 55 teras, porque yo al principio lo que yo hacía era que farmeaba en solitario y en solitario nunca ganaba una moneda. Entonces me vi forzado a tener que meterme en esta pool y debo decirte de que ya en en HPool cobré la primera vez, cobré más o menos aproximadamente unos 50 y pico de dólares a cómo está la moneda en este momento, que está a 600 dólares, pero al menos estoy ganando, ¿no? De esto se trata, de tú meterte en esto y poder ganar algo. Fíjate cómo estoy actualmente en HPool, tengo toda mi potencia, toda, y estoy mandando más parcelas. Fíjate, esto fue unas parcelas que yo creé en otra PC que yo tengo, ¿ves? Y este es lo mío, yo estoy mandando parcela de un disco a otro porque yo genero aproximadamente 52 parcelas por cada día y ustedes saben que esto pesa mucho. 7 parcelas son 700 y pico de gigas y miren, le estoy mandando a este disco que está acá, a este disco que todavía me faltan por llenar. Fíjate el lío de disco que yo tengo acá, me falta por llenar este y me falta por llenar este, los demás están llenos y estos son los M.2. Este es de 2 teras, 2 teras y 2 teras. Estos tres son M.2. Por eso en esta PC yo puedo generar 12 parcelas al día. Pero el tema no es este. El tema es comparativa entre Chia Core y HPool. Ahora hablemos del tema de la seguridad. Vamos a hablar de esto. En HPool, ustedes saben que nosotros tenemos que compartir nuestras palabras clave. Por ejemplo, con todas estas parcelas que yo estoy creando, todos estos plots, pues HPool tiene mis palabras de seguridad. Para tú farmear con ellos, tienes que mandarle las palabras de seguridad. Pero CorePool no está exenta de eso, porque recuerda que yo farmeaba ellos conectándose directamente al cliente de Chia. Y si se conectan al cliente de Chia, es lógico que ellos deben tener acceso también a las palabras de seguridad, que para mí en cuanto a seguridad están parejos. Tanto HPool como CorePool es lo mismo en cuanto a seguridad. Ellos tienen tus palabras de seguridad, porque que no me vengan a decir a mí que ellos teniendo acceso a tu cliente de Chia y para ellos poder farmear, obligatoriamente tú tienes que abrirle el cliente de Chia. Ese es el método que tenían. No sabemos después que los servidores regresen, después que ellos se metan en la jugada de nuevo. No sabemos si vienen con otro método. Pero lo que estaba hasta ese momento era obligatoriamente tú tenías que tener tu cliente de Chia abierto. En HPool eso no pasa. Por ejemplo, en HPool, de hecho, si tú abres el cliente de Chia y aparte de eso farmeas en los dos sitios, te banean la cuenta. Ellos inclusive han cerrado muchísimas cuentas porque habían usuarios que querían pasarse de listos y farmeaban tanto con el minero de ellos como con el cliente de Chia. Y ahí estaban, vamos a decir, engañando el sistema. Porque si tú te ganabas 2 Chia en solitario y eso, ellos se dan cuenta. Y si se daban cuenta, pues lógicamente te cerraban tu cuenta. Si tú, por ejemplo, decides hacerlo con HPool, eres nuevo y estás viendo este video y decides irte para HPool, recuerda que está bajo de tu responsabilidad. Yo no le digo a nadie que se meta, el que lo haga es bajo su propio riesgo. Yo estoy hablando de mi experiencia y de cómo me ha ido entre uno y otro. Pero si tú decides hacerlo, simplemente tú vas al directorio de Chia, al directorio, es más, mira, hasta te lo voy a enseñar. Te voy a mostrar cómo tú evitar de que te cierren la cuenta. Déjame hacerlo rápido. ¿Dónde está el cliente de Chia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, yo lo borré. Espérate. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Señores, que yo tengo un desorden de iconos acá, que la verdad es que tengo que organizar un poco mi PC, pero no pasa nada. Lo importante es hacer el video. Ahí está conectando al cliente de Chia, porque
quiero mostrarte cómo tú evitar de que te cierren la cuenta. Algo que no pasaba aquí en Carpool. Aquí no pasaba nada. Tú simplemente abrías tu cliente de Chia y ya. Tú no tenías que darle a ellos las palabras de seguridad. Sin embargo, para tú poder farmear, obligatoriamente tenías que tener el cliente de Chia abierto. Voy a dejarte en la descripción de este video, voy a dejarte dos enlaces, dos tutoriales donde muestro cómo tú farmear aquí y cómo muestro cómo tú farmear en HPool. Entonces, si abrimos esto, ahí está. Yo voy a tapar lógicamente mi huella de seguridad. Todo esto lo voy a tapar. Y fíjate aquí donde está. Ve, yo puedo hacer esto. Puedo tener el cliente de Chia abierto y puedo tener HPool abierto. Pero fíjate que yo no tengo ningún disco. Por ejemplo, si tú quieres agregar un disco, permítame aquí. Si tú quieres añadir un directorio, fíjate que en este caso tengo el disco C. Tengo el disco C y entonces si le doy a añadir, si el disco C estuviese en la lista, perdón, si el disco C estuviese aquí, pues ya yo estoy engañando el sistema. Ellos se dan cuenta que yo estoy tratando de farmear en dos sitios. Yo lo que te recomiendo es que borres el directorio y lo dejes así. Una vez que tú hagas esto, pues no vas a tener ningún problema con HPool. Bien. En conclusión final, si tú me preguntas, Ale, pues ¿cuál me conviene a mí? ¿Cuál tú me recomiendas? Pues yo, según mi experiencia, donde ya yo he cobrado dinero, ya yo cobré, de hecho hice un video donde muestro el cobro que yo tuve en HPool, pues yo me voy con HPool. A pesar de que revelé mis palabras de seguridad, pues estoy cobrando y todos los días a las 12 de la noche aproximadamente yo estoy viendo mis pagos, que al menos estoy viendo algo de dinero. Ya yo cobré 0.1 Chia y lo estoy haciendo aproximadamente cada 6 días y estoy aumentando la potencia, que cuando yo llegue por lo menos a 100 teras, 150 teras, pues lógicamente yo quizá gane más dinero. Fíjate aquí en total cuánto yo he cobrado. No es porque yo te lo digo, sino es porque sí, así ha sido. Míralo aquí. Ves, yo he cobrado esta cantidad de dinero. Entonces, en Carpool, mira, a 600 está hoy, mira, $76. Es decir, que estoy ganando dinero y todos los días a las 12 de la medianoche yo veo este pago. Bien, basado en mi experiencia, yo me va mejor con HPool. Hasta este momento, no sabemos si después Carpool se arregla, se vuelve una, qué sé yo, mejor, la arregla estos, corrige estos errores, estos problemas que tienen. Pues yo por el momento me voy a quedar en HPool. Voy a meter toda mi potencia en HPool. Aunque Carpool regrese. Cuando Carpool regrese, lo que yo voy a hacer es que voy a meter 5 teras o 10 teras hasta alcanzar el monto mínimo de pago. Una vez que alcance el monto mínimo de pago, pues retiro mi dinero de ahí y me quedo con la que mejor me convenga. Ven que ellos tienen 0.05. Es el monto mínimo de pago. Y yo tengo... A ver, 0.05. Ah, pues mira, ya yo puedo. 0.5. No, me falta un dígito más para cobrar. Me falta, sí. O sea que no llego ni siquiera al monto mínimo de pago. Que ellos lo hacen, supuestamente deberían de hacerlo automático. Pero no puedo decirte nada porque hasta este momento no he recibido ni un solo pago de esta plataforma. Así que esta ha sido mi experiencia. Al final tú tienes la última palabra. Al final tú eres el que decide si te vas con HPool o si te vas con Carpool. Eso lo decides tú. De mi parte, yo no te recomiendo ninguna. Que esto esté bajo tu responsabilidad. Porque es completamente un riesgo el tú meterte en estas dos plataformas. Yo lo que voy a hacer es, cuando salgan los otros plots, los plots nuevos, cuando Chia se decida ya soltar los protocolos de red y que las PUR oficiales salgan al mercado, ustedes saben que vamos a tener que crear plots nuevos. Estos plots que estamos usando ahora, los plots originales, no van a servir. Van a servir para tú minar en solitario y para tú minar en HPool o en esta otra plataforma. Pero para tú meterte a las PUR oficiales, las PUR que ya van a estar basada en el protocolo de Chia, pues allí tú vas a poder, sí, ahí vas a poder ya crear plots nuevos
que yo ahí voy a crear un cliente de Chia nuevo. Esto yo lo voy a dejar sin efecto. Este que estoy usando ahora mismo, voy a empezar a crear parcelas nuevas, pero lo voy a hacer con otro cliente que no sea con este, porque ya estas palabras de seguridad están comprometidas porque la tiene HPool y la tiene Corepool. Si te gustó el video, regálame una suscripción o dale like al video aquí abajo. Si quieres tener más información o quieres tener contacto conmigo o quieres resolver alguna duda que tenga, déjame un comentario. Por lo regular estoy respondiendo todos los comentarios de estos videos. O ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @AlexMingetti. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Yo, por el momento, me quedo con HPool. Bye bye, hasta el próximo video.